Bueno, ¿cómo inicia uno un episodio después de que ha agotado un poco la manera de iniciar y no se acuerda? Afortunadamente en este capítulo tengo aquí a una persona que creo que me puede ayudar, que quiero muchísimo, que es una gran amiga y que nos va a ayudar a hablar de ese síndrome del impostor tan horrible. ¿Tú cómo empezarías, Manu? Ayúdame, tú que te dedicas un poquito a esto de la presentación. Lo primero con lo que arrancaría literal fue lo que te dije al inicio y es, me siento demasiado nerviosa. Me siento muy nerviosa porque de verdad hablar de uno mismo no es tan fácil, ¿cierto? Y es como esa sensación de me conozco pero no, entonces literal es como ese síndrome del impostor, porque hablar de esa vulnerabilidad y exponerse tiene una gran carga, una carga fuerte. Bueno, y ya que arrancaste y me diste un inicio mucho mejor que el mío, gracias. Preséntate, ¿quién es Manuela Ortiz? Bueno, Manuela Ortiz es una mujer de 35 años de Pereira, que llegó acá a Medellín a los 17 años, con mucho mundo, pero no, o sea, yo vivía como en una burbuja de cristal, realmente nunca tuve problemas grandes ni graves, pero enfrentarse a una nueva ciudad, a una ciudad mucho más grande, pues fue también como todo un reto. Soy una mujer amorosa, amo a mi familia, soy una mujer muy trabajadora, me gusta mucho estar activa, trabajo en Andagencia, he encontrado grandes pasiones que no sabía que tenía, me descubro todos los días, me reto todos los días, soy una amante del estilo de vida saludable y no. Sí. Hoy vamos a hablar un poquito de Hoy eso. vamos a hablar un poquito de eso, entonces ya van a entender un poquito por qué digo esto. Pero bueno, tengo 2 gatos, Cosmo y Enzo. Yo estaba preocupada, yo dije, no ha mencionado a los gatos. Son mis hijos y bueno, soy una mujer que todos los días se levanta y trata de ser feliz. Qué lindo eso, mi Manu. Y bueno, te conozco y sé que esa presentación que acabas de hacer es muy fiel a lo que eres. Y bueno, porque, pues, precisamente por eso pensé en invitarte a ser parte de este exclusivo club, que no es tan exclusivo porque a mí me encantaría que todo el mundo quisiera o se sintiera por lo menos parte de esto. Y es un espacio que siento que necesitamos todos para hablar de muchas cosas que a veces no nos tomamos el tiempo de hablar y por eso a veces nos hace sentir un poquito solos. ¿Por qué aceptaste la invitación, Manu, cuando te dije que si querías hacer parte del Club del Impostor? A ver, cuando me llegó la invitación y cuando me invitaste dije, qué teso, o sea, lo que les dije al principio, hablar de uno es muy complejo y ponerse en un estado de vulnerabilidad y contar historias es difícil, pero siento que tenemos como una responsabilidad o un compromiso que a veces nuestra historia toca otros corazones y hay gente que se siente identificada y uno piensa que lo que le pasa a uno es una bobada, pero no. Pero eso fue lo primero que pensaste cuando yo te lo mandé. Sí. Como, ay, tengo que hablar de mí. Sí, fue lo primero, o sea, me sentí súper protagonista. Okay. Porque creo que es algo que directamente, pues, es mi historia, es lo que quiero contar, o sea, es mi verdad. Y en mi verdad, muchas personas se pueden sentir identificadas. ¿Y aceptaste el reto de que fuera, o sea, aceptaste el reto porque has sentido esa voz de ese síndrome del impostor ahí rondándote alguna vez? Infinitas veces, Vane, o sea, yo creo que muchas veces, de hecho. Duermo con el impostor. Duermo con el impostor. O sea, ha sido una cosa muy loca porque siento que en cada etapa de mi vida siempre me he enfrentado a como el síndrome del impostor, ¿cierto?
y uno cree que no, y sí, o sea, uno habla como, yo puedo hablar de la Manuela a los 14 años y es muy diferente a la Manuela de los 20, a la Manuela de los 25, a la Manuela de los 30, indudablemente a la Manuela de los 35 años, que soy hoy la que está sentada acá. Y en cada una de esas etapas, muchas veces no me he reconocido, he fingido muchas cosas, me he tratado de encontrar en ese personaje. Qué bueno, bueno, entonces ahora sí me gustaría, pues, sabiendo que ya haces parte de este club, que nos cuentes, pues que me cuentes un poquito qué elegiste, qué experiencia elegiste contar el día de hoy para, pues, donde hayas identificado ese impostor ahí presionando y cambiándote un poco la vida, revolcándote la vida. Quiero contarles un poquito como parte de mi historia, y es que, a ver, yo crecí en una familia muy amorosa, pero mi mamá y mi hermana eran mujeres súper delgadas, pues chiquitas. Yo estoy hablando cuando tenía, no sé, 6, 7 años, 8. Y yo siempre fui una mujer caderoncita, piernoncita. Entonces, bueno, fui creciendo como en un cuerpo diferente. Al de tu mamá y de tu hermana. Al de mi mamá y pues al que de era mi como hermana. con quienes te comparabas. Exactamente. Y fui creciendo y de alguna u otra manera siempre, Vane, crecí un poco como acomplejada, me sentía diferente. Sentía que era distinto cuando, por ejemplo, mi hermana y mi mamá se podían compartir ropa y yo no cabía. Entonces, pues, pero yo estaba muy chiquita, uno no... Y fui creciendo y entré, bueno, como al colegio y uno, pues, al colegio no, pues, pero como al bachillerato, a relacionarse con otro tipo de, ya de etapa de vida, con otros compañeros, con otros amigos, bueno. Y me empecé a sentir acomplejada, ¿sabes? Como eso que uno no se siente cómodo en una falda o en un short. Además es que es la adolescencia, o sea, Claro. ya uno empieza a percibirse de una manera diferente. Claro, y sentir que, bueno, no me están creciendo, no me están creciendo tanto, se me estancaron. Ajá. Pues muchos detallitos de eso que uno debe encajar en un estereotipo de mujer que, yo no sé, uno crece con eso, o sea, de ¿Y verdad. tu mamá y tu hermana sabían eso? ¿Lo hablaban? ¿Era algo que, pues, sabían cómo te estabas sintiendo en ese momento? Creo que sí. En el momento en el que también hay, como que te quieren cuidar, también hay palabras desde el amor de madre, porque que te dice, no te pongas eso que no te queda bien. Y uno eso no lo entiende a esa edad. Me hiciste acordar, de hecho, tú me le recomendaste esta serie This Is Us en sus primeras, sí, como en la primera temporada, que era muy marcado, Sí. como ese tipo de conversaciones que sí vienen muchas veces desde el amor, pero que no no se sienten así. Y finalmente porque también la refuerza uno con las voces, diciéndole como que ve, eso que te están diciendo Exactamente. es así. Entonces, el hecho de que, bueno, no te queda bien, o yo también soy súper blanca, entonces mi mamá es morenita, tiene un color de piel también diferente, mi hermanita también, entonces yo me sentía literal un vaso de leche, en el colegio me empezaron a decir blancos, bueno, entonces como un montón de cosas que uno no se da cuenta que eso con el tiempo empieza a pesar. Ya me vine a vivir acá, como les dije, cuando tenía 17 años. Bueno, también, yo dije, bueno, yo no quiero encajar en este estereotipo, me voy a pintar el pelo de negro, me pinté el pelo de negro, me corté el pelo, y yo tengo que encontrar una manera de, no quiero, o sea, si voy a ser diferente, voy a ser con toda, ¿cierto? Entonces, listo, tuve cambios muy bruscos en mi parte física, obviamente se me fue el mundo encima, literal, te tiraste, o sea, tú eres mona. O sea, también todo el mundo tuvo opinión respecto a eso. Todo el mundo tuvo opinión respecto a eso, se me fueron encima, pero bueno, yo como, esta soy yo, listo. Después decidí, listo, volver a ser pues mona. Y ya cuando estuve acá pues en Medellín, entró como ese auge o esa tendencia tan fuerte que fue el tema del fitness. Todas esas influencers como del mundo fit que uno veía como a través de redes, Instagram empezó a tener, pues llegó esa red social, empezó a tener mucha más fuerza. Ajá. Y uno empezó a ver otros estilos de vida, otro mundo. Entonces recuerdo mucho pues que yo veía pues a Sasha Fitness y a otras
miles, o sea, no sé, de Estados Unidos, de España. Tu algoritmo solo te mostraba... Claro, y en ese tiempo no teníamos ni idea qué era el algoritmo, que eso pasaba, pues, o sea, pero eso me salía un montón, entonces, bueno, yo empecé como a relacionarme un montón como con la forma de comer, entonces, bueno, listo, mira, estos cuerpos, estas cosas, yo así puedo rebajar mis piernas, mi cadera, puedo encajar un poquito más. Un poco haciendo el mismo ejercicio de comparación que hacías más pequeña con tu mamá y tu hermana, pero ya lo estabas haciendo con gente externa. Exactamente. Siempre fue con gente externa, solo que ya no eran de mi núcleo, ¿cierto? Sí. Ya eran de verdad otras personas que eran inalcanzables. Y a partir de eso, Vane, viene algo muy teso, que es cuando tú las idealizas otras personas que ni siquiera conoces, que no ves, no tienes ni idea, no te hablan, no... Que ni siquiera sabes si lo que estás viendo de ellas es cierto. Exactamente. Pues. O sea, porque yo por lo menos cuando estaba en Pereira, pues yo literal dormía, sabía cómo era mi hermanita, si lloraba, si lo que le acomplejaba, lo que no le gustaba, lo que fuera. De estas personas que te estoy mencionando no tenía ni idea. Nada. Entonces resulta que bueno, yo me gradué de la universidad, me fui a vivir a Estados Unidos, pues no a vivir, me fui una temporada. De aventura. Una temporada de aventura. Un ensayis. Y resulta pues que, bueno, llegué, ahorré mucha plata, pues trabajé, ahorré mucha plata y lo primero que se me ocurrió fue hacerme una liposucción por ultrasonido. Entonces, o sea, toda esa trabajada. Nunca fui una persona realmente con un problema de peso, Ani. Pero o sea, lo único que tenías instalado en la cabeza en ese momento entonces era, me tengo que operar. Sí, y yo tenía 22 años, 22, 23, no sé. Y decidí hacerme eso y yo tengo pues fotos, te las puedo compartir donde yo pues igual, o sea, un cuerpo normal, lo que yo hoy considero que era normal. Y cuando llegué, esto va a ser increíble, cuando llegué a donde el cirujano me dijo, literal, tú pareces una mujer que acaba de salir de un posparto. No. Sí. ¿Te dijo eso? ¿Cómo el cirujano le dice eso a una niña de 23 años? Y tú, pues obviamente te acabaste de... No, pues claro, yo dije, esto es urgente, esto necesita hacerse ya. Mañana me puede operar, ¿yo qué más? ¿Usted qué más responde? Y aparte de eso, yo siempre... Mi complejo, por así decirlo, fue con las piernas y la cadera, y él me dijo, mírate los brazos, y yo los brazos, ay, no, empecé a verme cosas que nunca me había visto, entonces, bueno, me operé, por ultrasonido pues es es diferente, entonces, bueno, y me hice esta cirugía, literal, llegué a pesar 47 kilos, y yo me sentía la mujer más feliz del mundo. Nunca o sea, me tú había visto saliste, así. tú dijiste, esta fue, o sea, hice lo correcto. Hice lo correcto, yo estaba feliz, me ponía vestidos que nunca me había puesto, shorts, no. ¿Y sentías que te parecías a esas personas que te inspiraron como a hacerlo? Me sentía mejor. Ah, qué Me maravilla. sentía mejor porque, o sea, la selfie era todos los días, ya podía hablar del estilo de vida saludable, ¿cierto? Entonces yo ya mostraba que el jugo verde, que la ensalada, porque esa ya era mi alimentación, ¿cierto? O sea, ya tenía que cuidar en ningún... O sea que tú cambiaste los hábitos fue con la cirugía. Sí. Pues porque en la cirugía seguro te dijeron, te tienes que cuidar porque si Pero no... yo dije, yo conseguí este cuerpo súper soñado y preciado, lo tengo que cuidar. Y lo vi totalmente diferente, ¿cierto? Porque Qué paradójico que pensaras eso y uno no pensarlo antes como ¿cierto? Exactamente, Ya eso era lo que tengo te y iba a lo tengo decir, que o sea, cuidar. igual, ya el cuerpo, el solo hecho de uno tener estas piernas, estos pies, estos brazos, ya es un templo, no, pero yo no lo veía así, yo veía que ya había alcanzado lo que quería y eso era lo que tenía que cuidar, ese era mi tesoro. Y literal, la ensalada ya se me devolvía, porque ya comía ensalada mañana, tarde y noche, el jugo verde, entonces yo era feliz que en el Instagram jugo verde, así, un palo, bueno. Y feliz, yo la más orgullosa, pues no pasaron 6 meses cuando empecé a subir de peso de una manera exorbitante. Cada semana podía subir 2, 3 kilos. ¿Qué? O sea, el rebote pero full. Pasé de pesar 40... ¿Y comiendo lo mismo? Comiendo lo mismo. Pasé de pesar 47 kilos a 68. Ok. Y esto fue, pues imagínate, entrenaba 2 veces al día, comía la lechuga, literal, lechuga, en todas sus presentaciones.
Dejé, pues como yo veía todo esto en redes, que entonces los lácteos, qué malos, que ya era todo con avena, que la leche, que el queso de almendras, que bueno, entonces toda ¿Y tú sentías que era que tú estabas haciendo algo mal de la dieta que estabas No, llevando? bueno, yo literal me apagué, porque yo decía, porque a mí Lo ves como un castigo. lo veía como un castigo, yo decía, pero ¿por qué yo? O sea, trato de hacer todo bien, ¿y por qué a mí? Y de ahí empezó literal la batalla campal de dos Manuelas. La Manuela de la cabeza y la Manuela literal como física, ¿cierto? Era una cosa muy loca, no sé cómo explicarlo. Pero fue una batalla de... ¿Pero por qué? ¿Qué hacían eso? ¿Qué hacían esas dos Manuelas? Era un odio constante, Vani. Era verse en el espejo y mirarse con rabia. Y no reconocerse y no aceptarse en ese cuerpo. O sea, tú tenías rabia contigo por estar así. Sí. Y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo mal? O sea, no entiendo. ¿Y por qué a mí? O sea, ¿qué tengo yo de diferente que no tengan todas, que se alimentan igual que yo? Que, o sea, que veo que, por ejemplo, hasta mi mamá se alimenta diferente. Mi mamá nunca ha hecho una dieta. Nunca. O sea, que volviste a caer en el mismo punto de la comparación Claro. y de la insuficiencia. Para mí mirarme al espejo era horrible. Entonces empecé a comer y yo comía y me tocaba todo el tiempo la barriga. Como si yo, literal, lo que me estuviera comiendo ya me iba, o sea, se me volvió una obsesión. Compré grameras, pues como pesas, para pesar todo lo que me comía. Entonces dejé de salir porque, pues, no podía ir a cualquier restaurante. Claro. No podía salir de fiesta porque, pues, imagínense, calorías vacías, el licor, ¿qué es eso? Entonces una cerveza, esto de estos carbohidratos, no, o sea, la vida No, se me volvió un tormento. No, Todo era con cocas, toda mi vida giraba en torno a si podía entrenar o no. Entonces entré literal en una cárcel, pues lo que yo me sentía así. Eso me llevó a que hice dietas con nutricionistas. Pero esas cosas que hacías, nada te bajaba de ese peso. No, O sea, ahí te volviste a quedar y ya. ahí me volví a quedar. Yo en ese tiempo trabajaba en televisión, entonces también era muy teso porque yo ya recibía comentarios de, mano, no, hazte más atrás porque entonces este ángulo de la cámara te hace ver más grandecita. Y uno tiene que sonreír, ¿cierto? Porque usted igual tiene que seguir trabajando, yo tenía que seguir presentando. Y no van a creer esto. Yo presentaba un programa para estar bien, de ejercicio. ¡Qué tortura! O sea, entonces uno estar en ropa deportiva hablando de estilo de vida saludable y con 10 kilos de más, sintiéndose horrible, teniéndose que hacer pues teniendo que hacer cosas para que la cámara medianamente lo sacara a uno flaco. ¿Quién? O sea, pregúntame si cuando salían esos programas yo me quería ver. Qué paradoja, o sea, cómo tú estás en ese estilo de vida haciendo ese tipo de cosas y enfrentándote a eso donde todos los días era un infierno, Vane, o sea, era un... Yo me levantaba llorando, me acostaba llorando, comía llorando, era todo Y mal. las relaciones con todas las personas que tenías cerca me imagino que se empezaron a afectar. Cuéntame un poco cómo era, o sea, qué pasaba alrededor de tu mundo en ese momento. O sea, cuando te estabas sintiendo completamente desconectada de todo, ¿había alguien, había algo que te hiciera por lo menos sentir diferente? No, yo siento que cuando uno está en ese estado, lo último que tú quieres es rodearte. O sea, yo siento que yo me aislé demasiado. Y me metí como en este mundo, ¿cierto? O sea, yo creo que la persona a la que yo le contaba como todo era mi hermana, porque en ese tiempo vivía con ella, y pues ella me veía así, y ella veía como estos cambios, esta obsesión, ella veía lo que yo comía, cómo me iba sintiendo, ese compromiso que yo tenía, y ella qué me podía decir, o sea, solo estar y decir, estás bien, pero no hay nada de lo que el mundo externo, que las personas que por más que te quieran te puedan decir, si a la final la batalla es interna y si tú te estás sintiendo mal. Y ahí yo pienso que era lo que te estaba diciendo, Vane, que ahí estaba el primer, como ese impostor, porque lo que yo les decía, trabajaba, tenía que ver con todo un estilo de vida saludable y yo no me sentía saludable. No, estabas teniendo una vida completamente opuesta a lo que sentías.
y yo tenía que sonreír y tenía que hablar de cosas que a mí ni me funcionaban. Eso no era un síndrome, eras el impostor. Exactamente. Por eso acepté Me sentí muy identificada. Mi por club. por eso soy la protagonista. Es mi club. Ay, Manu, no, pero es una historia muy, muy dura porque es que además esto trasciende a todo, o sea, porque tú centras toda tu energía y toda tu frustración en lo que te está pasando y casi que dejas de vivir otras cosas que Dejé de vivir. No disfrutabas el trabajo, no tenías relación con tu familia. No, con nadie, ni con amigos, porque lo que yo te digo, o sea, era como que, Manu, vamos a salir a comer, ¿a dónde? Venden ensaladas, sí puedo comer hasta ahora, sí, o sea, si es el restaurante que se adapta a lo que quiero, si era ir a comer pizza o hamburguesa, pues como, ¿cierto? O sea, no, porque mañana tengo que entrenar. Bueno, pero acá viene una de lo que yo considero que fue lo más delicado, ¿cierto? Y es que cuando te estaba diciendo que empecé a hacer como dietas con nutricionistas, literal empecé a hacer una dieta que en ese tiempo estaba muy de moda, que es la dieta keto, y es que tú comes proteínas y grasas pues buenas, ¿cierto? Todo era pesado, ¿no? O sea, yo no me comía un pan, no, ni que era pan, ¿qué era eso? No, ni idea. Pero no me podía comer un arroz o lo que fuera sin haber pasado por la gramera, pues. Ok. Entonces fui a donde un nutricionista y empecé literal una dieta como si yo me fuera a parar a competir en bikini. En bikini, literal. O sea, proteína así exagerada. Proteína, te comías que media aguacate, vaca pues en el almuerzo. Aguacate, aceite de oliva, mantequilla de maní. La media mañana era auyama con mantequilla de maní. ¿Y por qué fue lo peor? O sea, ¿qué pasó? Ya le ahí? voy a contar, Ay, aquí no, viene. ¿qué pasó? Porque imagínese que cuando fui a la cita de revisión, él me dijo, ay, tú eres de las poquitas mujeres que comiendo tan poquitos carbohidratos, hipertrofia. Hipertrofia es cuando uno rompe fibras musculares y crece, o sea, el músculo crece. Dios mío, yo decía, ¿por qué? ¿Qué hice? Eres de las poquitas mujeres que crece comiendo poquitos carbohidratos. Yo decía, no, esto no puede ser, no puede ser. Y seguí con esa dieta. Yo decía, yo puedo, es que yo puedo, porque a mí, o sea, porque... Bueno, estás diciendo una cosa, pues, que de hecho nunca lo había visto de esta manera, y es que este impostor era tu cuerpo. O sea, casi siempre como que, y acá lo que hemos conversado con otros invitados ha sido muy, muy mental, y aquí también es mental obviamente, pero el impostor literal eras tú misma, o sea, era tu cuerpo. Sí. O sea, era como... Por eso te digo, estás haciéndolo mal, cuerpo. Eran dos Manuelas, era esta parte física y esta parte mental. mental. Ya te entiendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, empecé en esta dieta y recuerdo muy bien que el nutricionista, pues se fue y no me pudo atender como en esa cita de revisión. Tuvo como un viaje, bueno, no sé. Y yo seguí en esto cuando empecé a sentir una cosa muy rara, Vane. Literal, yo empecé a sudar frío. Ok. Se me empezó a acelerar demasiado el corazón y empecé a comer. No tengo recuerdos muy lúcidos de eso, pero empecé a comer en una cantidades exorbitantes, o sea, me podía como comer. Cuando uno se... Sí. ¿Cómo Y empecé a comer como si yo estuviera como en un estado como de emergencia, o sea, yo no sé cómo... no sé cómo ponerlo en palabras, pero el pan, compré una cosa de pan, todo, y me comí todo el pan, no una tajada de pan, no dos, no tres, no, todo el pan. Okay. Nunca lo vomité, no fue un Entró, tema de, o sea, de un bulimia. paquete de pan que exactamente. te comiste. Y después pasé del pan a comer queso con jamón, o sea, era una... Y grande, todo, y grande. o sea, te comías... Y comía. Y yo decía, ay no, comí demasiado, voy a ir a entrenar. Y me iba a ir hacia clase. Y volvía con el pan acá, porque estaba llena. Y esto se empezó a repetir. Ajá. Y ahí fue que me di cuenta que tenía un trastorno en la alimentación que se llama el atracón. Y consiste en eso, en que tú sientes que... Se diferencia de la bulimia es porque no se induce al vómito, pero simplemente comes cantidades comes con culpa. Yo me escondía detrás de la nevera, pues vivía con mi hermana, básicamente estaba sola, pues porque ella tenía otras cosas, no era como... Y yo me escondía detrás de la nevera a comer el pan, las galletas... Como si así no hubiera nadie. Sí. Y esto me dio ataques de ansiedad. Claro. Es porque que de hecho, yo cuando lo empezaste a mencionar, yo pensaba que era como un ataque de ansiedad,
Pues porque a mí, por ejemplo, la ansiedad a veces me da eso, o sea, me da como ganas de comer mucho. Sí, pero esto era porque uno dice, bueno, tengo ansiedad, siento muchas ganas de comer, nos pasa también mucho a las mujeres, pues cuando estamos, por ejemplo, premenstruales, siento que a Ajá. veces uno Sí, te siente cambia un poco. esa sensación como de, ay, tengo mucha hambre, estoy comiendo de más, tengo antojo de dulce. No, esto era literal, comer por comer. Tú tienes, yo te puse una tarea de traer un objeto que te conectara con ese momento. Sí. ¿Quieres hablar de ese objeto ya? Bueno, Te sí, quiero, es te que quiero preguntar es por qué elegiste esto y cómo eso te conectó. Ah, el objeto. A ver, bueno, este objeto se llama Murito, Sí. no es un objeto, es mi hijo. Y literal, es mi cobija, la que tengo desde que me sacaron del hospital, tiene 35 años. Nótese el deterioro de la cobija. Es Murito y este es el objeto que me ha acompañado en toda mi vida, en todos los momentos de mi vida. Es es mi seguridad. Es tu muro. Se llama murito por eso. No por no? eso. Hay Kleenex. Ah, no, buen punto. Ay, no Sí puedo están, creer. pero están donde estaba Murito, o sea. Bueno, Ay, pues límpiate con Murito no hace las veces de ¿cómo así que se secar ensucie la- con el maquillaje? ¿Qué es eso, Vanessa? Por Dios. No, se llama Morito porque, a ver, yo desde chiquita, desde que tengo recuerdo, yo le hago a él esto es como lo... Sí. Y yo chiquita no sabía decir borde, sino Ok, el muro, muro. como muro. Entonces para mí se llama Murito por eso, porque yo todas las noches me acuesto, o eso, así. Ok. Pues sí, este es el que me ha ¿Es esto? acompañado. ¿Es Con esto él que te duermo, ha viajado, está siempre a mi lado. Y en ese momento, ¿cuál era el papel de Murito? Vale, yo siento que era mi seguridad, es como que literal yo me acostaba y estaba así y era, todo está bien. Y desde chiquita he tenido esa sensación, porque es que de chiquita siempre yo he dormido con él toda mi vida, lo he tenido cerca toda mi vida. Sentirlo me da esa sensación de casa, de hogar, de refugio, de seguridad. Ay, mi Manu, me encanta entender, porque yo sabía de Murito, pero no entendía tanto su papel también en tu vida y que te siguiera acompañando. Cuando tú me decías del objeto, yo pensaba en muchas cosas, ¿cierto? O sea, pero dije, de verdad, en todas las etapas de mi vida, este ha sido mi objeto y será hasta que, hasta que pueda. Sí. Porque esto es lo que más, pues sí, este es mi Ahí- acompañante, mi seguridad, él sabe todo. Tenerlo cerca es lo que me ha dado esa sensación de calma cuando todo ha sido caos. ¿Y cómo te ayudó en ese momento? Yo quiero saber, porque pues en este club yo creo que lo que buscamos, Manu, es que otras personas escuchándonos no se sientan solas, no se sientan solas y yo quiero que vayas a ese momento y nos cuentes también cómo te ayudó Murito, pues cómo pasaste a otro estado, porque yo supongo y porque te conozco sé que ya no estás ahí. Entonces, ¿qué pasaba por la cabeza de Manuela en ese momento y cómo saliste de eso, de esa pelea contigo misma? Mira, todo era un caos. Tener pues como esa red de apoyo como lo fue pues como mi hermanita y mi mamá que también pues ya pues al verme en ese estado ya con ataques de ansiedad, una mujer que se le apagó gran parte como de su brillo y saber que pues salía como en redes o en este programa de televisión como fingiendo, pero que me acostaba llorando, pues obviamente ya prendió unas señales como de alarma, incluyéndome, ¿cierto? Entonces yo dije, esto no está bien. Sí. Y consulté a un psiquiatra, que pues esto fue lo que él me dijo, lo del atracón que les estaba contando y los ataques de ansiedad. Y empecé, pues me medicaron, ¿cierto? Que uno ve el tema como de la salud mental, de otras como muy lejos o no sé, yo. Y sí, me medicaron y empecé a aceptar que tenía ataques de ansiedad, ¿cierto? Afrontaste una situación que tenías que afrontar porque es que te podía haber llevado
Pues es que una vida, uno a veces piensa como en términos de gravedad, cuando piensa como en muerte, en enfermedad, que también pudo ser un desenlace horrible, pero también es que es el estar dormido en vida, o sea, como sentirse Es no aprovechar completamente. la vida, Vani. Mira, yo siento que en ese momento, si tú me dices, Manu, ¿qué te hacía feliz? Nada. Y cuando uno se enfrenta a ese tipo de preguntas y se las responde solo, pues porque es muy teso. Sí. Es muy teso porque mucha gente le dice, bueno, pues tan superficial, ¿cierto? Yo te estoy hablando de un tema del cuerpo, pero la batalla era interna. Total. Y ahí ya cobra otro sentido. O sea, cuando tú te ves, cuando tú no disfrutas nada, ni tu trabajo, ni levantarte, ni mirarte al espejo, ni de lo que comes, ni de la gente que te acompaña, si tú no te gusta el cuerpo que habitas y tú no eres feliz con lo que tú tienes, ni cómo te ves, ni nada, ni con lo que haces, tú no te sientes segura ni al caminar, ni al sentarte, ni al compartir, o sea, eso te aísla totalmente. Entonces, ¿Cómo manejarías, Manu, esa situación hoy? O sea, si tú vivieras algo parecido, si tuvieras un impostor tan grande como tú misma, como tu mismo cuerpo, ¿cómo lo manejarías mira, hoy? yo siento que han sido muchas cosas de mucho trabajo interno y personal y de muchas cosas, Vane, porque la verdad lo que tú decías ahora en el tema como de salud, antes de que vayamos a esa parte, sí quiero hablar de esto porque me parece muy importante. Al entrenar 2 veces al día, al tener esas dietas tan extremas, al vivir lo que viví, al no tener buen descanso, yo tuve una lesión muy grave. Y es una lesión que es más común de lo que la gente cree, pero muy pocas personas lo saben. Y se llama rhabdomiolisis. Yo me destruí el abdomen. Ok. Yo me destruí el abdomen y estuve hospitalizada casi Pero fue 8 días. en ese mismo proceso. En ese mismo proceso estuve hospitalizada 8 días. No sabía, la gente no sabe que muchas de las personas del mundo fitness o esto no saben que eso existe y es muy común. Se da por sobreentrenamiento, literal mi abdomen hizo esto. Lo quiero explicar muy rápido porque yo siento que es muy importante y es cuando tú entrenas o cuando tú haces ejercicio, tú rompes fibras musculares, eso bota una enzima que se llama CPK, eso está en tu sangre, es normal, el límite en lo que eso debe estar en tu sangre es de 100 a 500, cuando yo llegué a urgencias lo tenían 24.000, Oh my God. o sea mi sangre estaba intoxicada. Se contamina. Exactamente. Es un veneno. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que tú puedes tener una falla renal. O sea que yo a mis 26 años, 25 años podía haber quedado con insuficiencia renal. Claro, una diálisis y... Exactamente. Wow. Entonces estuve hospitalizada, yo no entendía por qué estaba pasando, ahí fue que tuve pues como todo este conocimiento. De hecho, sí, el tratamiento es suero, pues o líquido 24/7, me hospitalizaron, nunca había estado hospitalizada en mi vida y esa fue la primera vez y la única, gracias pues a Dios. Y ahí todo, yo creo que ahí ya es el antes y el después para mí, porque ahí ya todo cambió. Cuando yo ya me vi en esos días en la clínica, en ese estado, yo dije, esto no es salud. Claro, ese fue tu fondo. Ese fue mi foto. Igual, ya que supiste, o sea, hoy en día que supiste cuál fue la consecuencia, digamos, de todo ese proceso, nuevamente te planteo la pregunta y es, ¿qué le dirías? O sea, si te encontraras de frente a la Manuela de 22 años, ¿tú qué le dirías? Todo esto viene a ser parte de tu proceso. ¿Por qué, Vane? Porque yo ahí me di cuenta que realmente mi problema era psicológico y mental, más que físico. Porque yo cuando estuve hospitalizada empecé a bajar de peso, y empecé a bajar de peso sin poder entrenar y sin poder comer pues, sanamente, pues cierto, o sea, comer normal, Sí, normal, o sea, no a lo que yo estaba acostumbrada. Y yo empecé a bajar de peso y ahí mi vida cambió y ahí fue que yo me di cuenta que todo había sido mental y psicológico. Entonces realmente lo que yo le diría a la Manuela es, está bien, hace parte de un proceso, esta es tu historia, ¿cierto? O sea, esto es... Y hay que afrontarlo, hay que ponerle nombre y hay que afrontarlo, es como mirarlo a los ojos, ese miedo, y que cuando te grite tú lo puedas mirar de frente y decirle, está bien, probablemente no esté bien en este momento, pero voy a estar bien. Ajá. Y cuando yo me tranquilicé, me relajé con mi cuerpo, con esa cantidad de presiones que sentía, empecé a bajar de peso y literal han pasado ya muchos años y me he mantenido en el peso y quité
una cantidad de cosas de mi vida. Y ya lo que comes, lo comes no porque quieras cambiar de peso, sino porque es lo que te gusta. Soy feliz. O sea, yo... Entrenas porque te gusta. Total. O sea, yo aprendí, o sea, soy otra Manuela en ese aspecto y entreno porque de verdad lo hago más por la parte mental que por la parte física. Qué bonito eso, Manu, y quisiera que, pues, que para el club quedara como eso, o sea, como tu consejo también a las personas que estoy segura que sentirán identificadas con esta historia, me parece hermosa y que me encanta que abras tu corazón y que le permitas a otras personas también sentir ese espejo para darnos cuenta que podemos atravesar estas cosas y salir bien. Vale, mira. O sea, y aprender de ellas además, es que es increíble cómo se transforma el pensamiento en a través de esa experiencia. En pandemia, mucha gente cuando me vio mucho más delgada me decían, Manu, ¿cuál es la dieta? ¿Qué hiciste? Dame el secreto. Dame el secreto. Y yo me identifiqué demasiado con esas personas. O sea, tú porque una persona extraña, tú le estás preguntando qué hizo para tener el cuerpo que tienes. Y es que el cuerpo que yo tengo no es igual al tuyo, nunca lo va a ser. No. Entonces, yo porque que me identifiqué con estas personas, uno porque le pregunta a los demás, ¿qué hago para tener esas piernas? Para ¿Cómo tener tu hiciste cuerpo? para tener ese cuerpo? Sí, Y una vez, sí. lo recuerdo muy bien, hice un live, y ese ha sido el live más honesto que he tenido en toda mi vida, y les voy a dar la fórmula mágica. Tú no sabes la cantidad de personas que se conectaron. Claro. Y yo dije, la fórmula mágica fue tener un tratamiento psicológico y psiquiátrico. Y literal, meterme acá y darle prioridad. Y las personas seguro llegaron ahí esperando que tú les dieras 5 naranjas. Porque yo era esa persona, Vani. Claro. Yo fui esa persona. Y cuando les dije, fue mi salud mental, esto no tenía nada que ver ni con lo que comía, ni con la operación que me había hecho, ni con las veces que entrenaba, ni con con el propósito con el que hacía todo estaba mal. Y cuando yo les dije eso, Vani, ahí me di cuenta que yo sí, esa pequeñita voz o mi experiencia sí cambió a muchas personas. Muchas personas me escribieron, Vani, esto es algo muy grande, o sea, porque, te digo por qué, porque tuve mensajes que me decían, Manu, yo he pensado hasta en no vivir más, en quitarme la vida, y son palabras que son densas. Y aquí lo estás o sea, aquí lo vamos a amplificar otra vez y llegará seguramente a personas que en este momento nos estén escuchando y que sepan que no están solos. Es que no estar solos también para escuchar que no es un final, que no deben pensar en quitarse la vida. Yo entiendo que pueda pensar uno en ese momento, estando ahí, en ese lugar tan hondo y tan oscuro, y voy a mencionar a Murito y este ejercicio, esta dinámica de los objetos, para que vamos cerrando un poco con este mensaje. Los objetos pues son objetos, ¿cierto? Pero nosotros los atribuimos un poder y tienen una representación simbólica tan poderosa para nosotros que nos puede salvar. Eso que tú dijiste, estoy segura que esa cobija te ha salvado a ti la vida más de una vez. Más de una vez. Y es muy bonito porque a veces son objetos, pero también a veces son personas. A veces son personas y tenemos que levantar la mano y seguramente vamos a encontrar de dónde agarrarnos cuando estemos en situaciones como estas. Y que siempre pues al otro lado hay un final tan lindo como el que yo sé lo cómoda que te sientes ahora y lo proyectas y me encanta que hayas aceptado de verdad esta invitación. Sabes que te adoro y que admiro mucho tu proceso. Y creo que también para cerrar es como el proceso es lo importante, o sea, no pensar que somos seres humanos ya acabados, ya construidos, que nos las sabemos todas, o que eso que hay allá afuera que hace tanto ruido pues es a lo que debemos aspirar. Yo creo que a lo que más debemos aspirar es a escucharnos a nosotros mismos y a tratar de darnos mucho amor. Siempre siento que es tratar de alcanzar la mejor versión de uno mismo, no comparándose con otros, sino ser tu mejor versión, porque siempre van a haber personas más exitosas, personas con cuerpos diferentes, personas que alcanzan otros éxitos en la vida, pero
tú qué estás haciendo para alcanzar tu mejor versión en el cuerpo que habitas, en el trabajo que tienes, en lo que eres y en lo que te representa. Entonces, gracias por esta invitación, porque siento que es muy bonito poder hablar, lo que te decía al principio, desde mi experiencia, pero sé que muchas personas no lo hablan o no entienden qué les pasa, y esa sensación de vivir en un cuerpo que uno no se reconoce y que no quiere, va mucho más allá. Entonces, siento que ese impostor hay que mirarlo a los ojos, mirarlo a la cara y decirle, aquí estoy yo y te voy a reconocer, te voy a poner nombre, pero vamos a hacer equipo, vamos a trabajar hacer equipo, me juntos. encanta. Gracias, mi Manu. Qué bonita historia, y pues nos quedamos con eso, o sea, con el impostor hay que hacer equipo. Nos vemos en la próxima.